el señor Juan Monsalve, lo llevan a la casa fiscal, se genera una tensión y una preocupación por parte de Cadena y Pardo Hach de dónde está Monsalve. Pero como le digo, son dos temas diferentes. Los dos relojes y la incautación de esos elementos. En directo con Coronel. El doctor Granados dijo además, abro comillas, doctor del Río, dice, se presentaron 102.000 archivos diferentes, 72.000 del computador y 25.000 del celular. Quedó acreditado para la defensa que no eran dos documentos iguales, hay diferencias sustanciales. ¿Cuál es la explicación que usted tiene sobre estas afirmaciones del doctor Granados? Bueno, recordemos que son dos temas diferentes, Daniel, porque uno es lo relacionado con los relojes y la micro SD, en la cual yo participé en la entrega, recaudo, cadena de custodia y entrega a la fiscalía. Lo otro, lo que usted me advierte en este momento, está relacionado con la incautación de un teléfono y de un computador en la celda de Juan Guillermo Monsalve, que fue en su momento intervenida por el IMPEC, que fue motivo de peritación por parte de la Corte, que la Fiscalía hizo uso de ella en su momento para la audiencia de preclusión y sobre la cual hoy se pidió por parte de la defensa una copia digital. Sobre eso, el señor Juan Guillermo Monsalve me advierte que jamás han sido manipulados esos elementos materiales probatorios y que se tiene la evidencia de que con esos teléfonos y esos computadores, que entre otras cosas, tengo entendido, se tenía un permiso para tenerlos al interior del centro carcelario por el tema de sus testimonios o de información valiosa para él, no ha sido manipulada. Esa es la información que me entrega Juan Guillermo Monsalve. Nosotros, sin embargo, como esa información, esa copia por parte de la defensa está o fue entregada de manera reciente, nosotros estamos valorando cada uno de esos aspectos. Pero valga la pena decir que es muy posible que entre la copia espejo sacada por parte de la Fiscalía y la copia original por parte de la Corte Suprema de Justicia puedan existir algunas diferencias técnicas que no necesariamente están relacionadas con manipulación de evidencia probatoria y eso se establecerá también en audiencias de juicio. Pero como le digo, son dos temas diferentes. Los dos relojes y la incautación de esos elementos al interior de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual nosotros no tuvimos nunca acceso por parte de la Corte. Ok. Como sea, y volviendo al tema de los relojes, quería hacerle una pregunta, doctor del Río. Los mismos relojes que se usaron, o uno de esos relojes que se usó para las grabaciones en la picota de las visitas del Abogánster y de Pardo Hache, volvieron a entrar a la cárcel después de que se le ha extraído la información original y enviado a la Corte Suprema de Justicia. Y siguieron siendo usados por Monsalve. ¿Qué hay? ¿Cuáles son las nuevas grabaciones? ¿Qué es lo que contienen? Ok, las nuevas grabaciones son 6 videos que denotan una conversación de Monsalve con un dragoneante del IMPEC. En esas grabaciones se ve el rostro de Monsalve, se ve el rostro del dragoneante y hay conversaciones o unas conversaciones desde el punto de vista probatorio insustanciales en principio, porque Juan Guillermo Monsalve habla de cómo se utiliza ese teléfono, que si entonces se le prende un botón verdecito, entonces ahí empieza a grabar, de las grabaciones que se han hecho, de la información, en fin, es un tema donde él le explica cómo se grabó. Eso es más o menos la dinámica de los 6 videos. Nosotros en principio no sabíamos exactamente de qué época eran esas grabaciones. Y es muy curioso, Daniel, que se pudo establecer de cuándo era, porque Juan Guillermo y Deyanira no recordaban bien la época de los hechos. Lo que sí sabíamos es que había sido en la casa fiscal y él había sido llevado a la casa fiscal la primera semana de abril del año 2018. Es decir, ya las grabaciones en la corte habían sido entregadas, ambas, las de Diego Cadena y la de Pardo Hach. Significaba que esa grabación se había hecho con posterioridad y eso era exactamente lo que no nos quedaba claro. Ahí en el cuarto, en la imagen, un pato, como un patico pequeño,
y pudimos establecer, cuando Deyanira vio ese patico, estableció que ella, en esos primeros días que Juan Guillermo Monsalve había estado en la casa fiscal, le había llevado eso por el tema del hijo que ellos tienen en común, para que él lo tuviera ahí como recordatorio. Y por eso pudimos establecer más o menos la época en la cual se habían hecho grabaciones. Y se recordó entonces que había una llamada entre Cadena y Juan Guillermo Monsalve, que usted recordará, Daniel, porque usted conoce muy bien el expediente, se recordará que cuando el señor Juan Monsalve lo llevan a la casa fiscal, se genera una tensión y una preocupación por parte de Cadena y Pardo Hach de dónde está Monsalve. Y entonces cuando aparece Monsalve nuevamente en la casa fiscal, hay una nueva comunicación con Cadena y se establece qué había pasado, y él le explica que por amenazas lo pasaron para una casa fiscal y que va a haber una nueva visita. Con base en eso, en esa posibilidad de la nueva visita, es que Monsalve le solicita a Deyanira que le envíe nuevamente el reloj. Y como ya se había entregado la información en la corte, ya estaba garantizada la legitimidad de esa grabación, es que se le devuelve de manera reiterada ese reloj a Monsalve para que haga la presunta nueva grabación que finalmente nunca quedó, y quedaron esos 6 videos ahí grabados en ese espacio, en esa micro SD. Doctor del Río, le quiero preguntar específicamente por el contenido de alguna de esas conversaciones en las que mencionan la renuncia de Álvaro Uribe al Senado, y que digamos que es perfecta para ubicar temporalmente la fecha de la grabación. Claro, porque es que nosotros teníamos una duda, Daniel, y era la siguiente. En esas conversaciones se refieren a un tema de la renuncia de Álvaro Uribe Vélez. Y yo decía, bueno, pero aquí hay un tema que no comprendo muy bien, y es que si el señor Uribe renunció en 2019, ¿cómo es posible que esa frase aparezca en esa grabación si Deyanira había salido del país en agosto de 2018? No tendría ningún sentido. Investigando con toda la representación de víctimas, descubrimos algo muy importante, y es que precisamente, Daniel, en agosto de 2018, de pronto un poquito, unos días antes, el señor Álvaro Uribe Vélez envía una carta al presidente del Senado, el doctor Ernesto Macías, y le advierte que va a renunciar al Senado con ocasión de este proceso penal. Entonces, esa información para nosotros es importantísima porque coincide perfectamente con 2 situaciones. Primero, la renuncia, le envío la renuncia que después retiró la solicitud. Pero entonces, ahí está y sale la noticia. Nosotros tenemos la noticia de agosto de 2018 advirtiendo que el señor Uribe Vélez decide o solicita la renuncia a Macías, que después la retira. Y coincide con la salida del país de Deyanira Gómez a finales de agosto del año 2018. Entonces dijimos, perfecto, este es el espacio de tiempo de esa grabación y es lo que pudimos coordinar, lo que significa que aquí no hay, repito, ninguna manipulación, ningún llamado a engaño a la Administración de Justicia. Fecha y momento y evento que usted en su momento, además, Daniel, comentó a la opinión pública sobre esa renuncia que después termina retirando, ¿no?